Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jessica Balanzi, soy psicóloga y en el último video habíamos empezado a hablar sobre los miedos, sobre las trabas que te producen, sobre el acotamiento de tu vida, sobre la falta de seguridad que te generan sentir temores, sentirte esclavo de tus propios sentimientos, cuando no puedes lograr lo que querés o cuando realmente lo dejas pasar, cuando te resignás. Eso tiene que ver seguramente con los temores más profundos que tenés y los más superficiales. En el último video habíamos empezado a hablar sobre 4 ejes fundamentales para poder trabajar los miedos. No es que no existan otros, yo trabajo con esos, o sea, descubrí 4 ejes que me sirven para trabajar con mis pacientes en el consultorio, para que los puedan detectar, para que los puedan trabajar, traspasar. Y estos son: el primer eje es detectar, el segundo es aceptar, el tercer eje es trabajar y el cuarto es traspasar. Parecen sencillos, parece que es muy lógico y muy obvio y que de hecho los primeros dos los puedes hacer rapidito y los puedes enumerar, pero en realidad cada uno de ellos tiene su propia lógica, su propio trabajo, y cuanto más vos te vayas quedando analizando cada uno de ellos, quizás los dos primeros son más analíticos, más cognitivos o más reflexivos o del insight, y el tercero y el cuarto tienen que ver más con la acción, con desarrollar y con poder tomar acción, ¿no? Pero lo cierto es que cada uno de ellos 4 son en sí muy importantes. Bueno, comencemos por el primero. El primero habíamos hablado que era detectar. Detectar tus miedos puede ser una tarea rápida o lógica, o puede ser un poco más reflexiva. Tenés dos formas de encararlo: o poder empezar miedo a miedo, ¿no? Como uno, por ejemplo, hace en el consultorio, que empezás a hablar sobre un miedo particular que te empieza a acotar la vida. No es lo mismo empezar a hablar sobre una fobia, que realmente tenés la vida muy acotada, que te modifica muchísimo tu vida el hecho de tener un miedo a un objeto específico, a poder hablar a grandes rasgos de los temores y demás. Bueno, detectar entonces tiene que ver con ponerle nombre a tu miedo. Ponerle nombre no es cualquier cosa. Vos ten en cuenta que la definición de miedo tiene que ver con el temor a un objeto específico. No es una angustia, no es una sensación. El miedo se representa con un objeto, tiene un objeto representado. Entonces lo primero que tenés que hacer es empezarle a poner nombre a tus miedos. Lo podés hacer enumerando uno a uno o haciendo una lista de todos ellos. Hacer una lista está bastante piola, está bueno, porque uno tiene que ver con el otro, y cuando empezás a hacer, digamos, como un diálogo interno, como empezar a evocar, también te empezás a dar cuenta de que hay otros, de que existen otros. Vas encontrando algunos que son más superficiales, otros que lo subyacen y unos que son bien profundos, ¿no? Y algunos que son las madres de casi todos tus miedos. Bueno, esto tiene que ver con detectar. Poder darle lugar a la detección de cada uno te empieza a llevar a un camino diferente. Hablar de los miedos es algo así como un asterisco, o sea, es un punto que te lleva a muchas aristas, porque los miedos te van acotando y te van empobreciendo en muchas áreas de tu vida. Bueno, bien, hablamos de detectar, hablamos de hacer una lista, de poner un nombre, de hacerte cargo de que esos son tus miedos. Hablar de tus miedos siempre genera incomodidad, porque a nadie le gusta salir de esa zona confortable, de esa zona en la que uno tiene disponibilidad, tiene una plataforma de seguridad. Hablar de los miedos siempre te aporta muchísima vulnerabilidad. Bueno, no tengas miedo, si te analizas mejor porque tenés un lugar bien a donde poder volcar todo este trabajo. Y si lo vas a hacer vos solo, lo que tenés que hacer es tener bastante constancia con las cosas que haces. Poder agarrar todos los días y empezar a nombrarlos y empezar a fijarte por qué lado vienen y cómo se presentan y cuándo te sucede, y si no te sucede en un momento o si te sucede en otro. Eso lo que va a hacer es que vayas conociendo vos mejor, 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 y que los vayas interpelando también. Y de a poco, por el solo hecho de hacer este acto, ya estás entrando en el mundo de resolverlos. Cuando vos encarás tus miedos de frente, no solo los estás trabajando, no solo los estás resolviendo, sino que estás ampliando la brecha de los límites y de tu zona de confort. Acordate que no hablar de tus miedos es estar adentro de la zona de confort.
Pero ¿qué es específicamente en el sentido estricto lo que es la definición de zona de confort? Es ese lugar no solo en el que te sentís a veces cómodo y confortable, sino también en el disconfort, pero es en ese lugar en que estás acostumbrado a estar y permanecer. Que vayas a tu casa y que mires la tele está relacionado con tu zona de confort. Que vayas todos los días a ese trabajo que no te gusta y que soportes a ese jefe y que te banques todo lo que te está diciendo, es estar en tu zona de confort. Tu zona de confort abarca lo que ya conoces y lo que habitualmente haces y te manejas. Una cosa te quería avisar que te puede llegar a pasar. Cuando empeces a hacer este escaneo de los miedos y estos temores que tenés, vas a empezar a notar que es estúpido, que para qué lo estás haciendo, no tiene sentido, si total las cosas en sí no sé si van a cambiar y no todo depende de vos y vos ya hiciste tus mejores esfuerzos anteriormente y las cosas no cambiaron. Cuando uno empieza a meterse en lugares que son desagradables y que son displacenteros, enseguida uno tiene una actitud de huida o de escape. No quiere ni enumerarlos, ni acordarse, ni trabajarlos. Otra cosa que me dicen mucho los pacientes es no entremos en lugares a revolver cosas pasadas, que igual no tiene sentido. Y otra cosa que te puede llegar a suceder, muy probablemente, es que te empieces a justificar. Que porque en aquel momento hice aquello o que hice lo otro, bueno, tenía que ver con otras cosas que estaban fuera de mí. Bueno, trata de hacer tu escaneo y de empezar a enumerar por fuera de las justificaciones. Cuando empezás a hablar sobre cuáles son las cosas que te molestan, cuáles son las cosas que te gustaría cambiar, ya estás entrando directamente a cuáles son tus temores y cuáles son los impedimentos que te aquejan. Así que sería genial que empieces con este ejercicio, empezar a enumerarlos vos en tu cabeza, empezar a contarlos a amigos, empezar a trabajarlo mucho en tu sesión de terapia. No sabes las barreras que vas a poder atravesar cuando realmente tengas ganas de superar alguno de tus miedos. Y no tenés que empezar a superar los más profundos y los más complicados. Por eso muchas veces desistís, porque es muy difícil vencer a una montaña sacando una piedrita. Empezá sacando una piedrita, no más. Y en la próxima vamos a empezar a hablar de cómo se trabaja la aceptación. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima.